terminado ayer el registro a nivel mundial, el primero de una vacuna contra el COVID-19. Y por supuesto, el mundo a la expectativa, con una gran esperanza por parte de millones y millones de personas, pero también con recelo por parte de otros polos de poder mundial. ¿Cómo pudo Rusia adelantarse a los centros científicos más importantes del mundo en el registro de una vacuna? ¿Es una aceleración irresponsable por parte de Putin en función de ganarle esa pulseada a Occidente? ¿O efectivamente Rusia estaba en condiciones, desde el potencial tecnológico y científico, de conseguir una vacuna antes que otros polos científicos más promocionados hoy por hoy, como Estados Unidos, Europa Occidental o hasta la propia China? Para entender en el tablero ajedrecístico internacional este anuncio de Vladimir Putin, estamos en contacto con Paulo Botta. Él es el director del Departamento para Estudios de Eurasia del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo le va? Gabriel Prósperi lo saluda. Buen día. Hola, buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás? Bueno, la pregunta ya está hecha. ¿Rusia estaba en condiciones técnicas, científicas, de lanzar una vacuna antes que otros centros científicos más trascendentales desde el punto de vista mediático del mundo? Mire, lo primero que hay que decir es que Rusia es un país que en este tema de biotecnología está entre los más avanzados del mundo. Por lo tanto, no debería sorprendernos, ¿no? El laboratorio que ha llevado adelante esta investigación hace un par de años atrás había registrado una vacuna contra el ébola. Esto, digamos, para contextualizar los actores de los cuales estamos hablando. Uh-huh. Entonces, los recursos humanos los tienen, los recursos financieros que han sido suministrados por el Estado ruso estarían ahí, y tienen una gran tradición de realizar este tipo de avances científicos. Por lo tanto, creo que lo primero que hay que decir es que no debería sorprendernos. Luego, digamos, ¿qué podemos decir específicamente de esta vacuna? Pues en realidad todavía no hay mucha información científica dada. Hay que esperar que los especialistas precisamente se puedan sentar con esa documentación a avanzar, pero como les repito una vez más, creo que no debería sorprendernos. Primero, si podría correrse un poquitito de donde está Paulo, porque perdemos un poquito la señal del celular, a ver si lo escuchamos un poco mejor. A ver si mejoramos la comunicación. Tal vez es una cuestión de señal y nada más. Por ahí si se corre un cachitito de donde está ahora. Perdón por incomodarlo. No, por favor, discúlpeme, pero creí que me estaban escuchando bien. Ahora lo escuchamos mucho mejor. Ahora se escucha mucho más nítido. Vladimir Putin, dentro del concierto de líderes mundiales, ¿dónde lo debemos poner? ¿Está sentado justamente en la misma mesa de las decisiones trascendentales, tanto de Donald Trump como del presidente de la República Popular China, como de los líderes de Europa Occidental? ¿Y cómo lo coloca este anuncio a nivel mundial? Mire, creo que la pregunta que usted nos hace es muy importante, porque muestra que detrás de la búsqueda de esta vacuna, en realidad lo que hay es muy claro, ¿no? Hay una competencia en carácter internacional, porque la búsqueda de la vacuna no es un problema de salud, es una competencia en términos económicos, porque obviamente va a redituar muchos beneficios, pero también es una competencia de carácter político, porque le va a dar al país que lo obtenga un gran prestigio. Y en ese sentido lo que hay que decir es que Rusia es un país muy complejo, porque desde un punto de vista militar, desde un punto de vista estratégico, a nadie escapa que tiene capacidades muy importantes como heredero de la Unión Soviética. Pero luego, a nivel económico y a nivel demográfico, pues tiene problemas muy graves, ¿no? La principal exportación de Rusia es gas y petróleo. Esto es una economía primaria en términos económicos. Y desde el punto de vista demográfico, lamentablemente, Rusia hace décadas
que no puede aumentar de manera sostenida su población. Y eso obviamente que tiene grandes impactos, un impacto muy significativo a mediano y largo plazo. Entonces, es cierto que Rusia es un actor central hoy en día a nivel político, pero con una economía tal vez no muy desarrollada, con un músculo militar muy, muy desarrollado, y también con una posición geopolítica central, ¿no? Basta mirar un mapa para ver que el papel que tiene Rusia y el lugar que tiene Rusia en el mapa. En otros tiempos se hablaba de el hemisferio partido al medio, ¿no? Con los países liderados por Estados Unidos en Occidente y la OTAN, y por la Unión Soviética en el este, y estaban los no alineados, como se decía en otra época, que buscaban su líder. Allí estaba terciando, por ejemplo, el mariscal Tito desde Yugoslavia y demás. Hoy Putin amanece como un nuevo líder para otras naciones que están pujando por llegar al desarrollo sin mirar tanto a Estados Unidos y al occidente europeo, ¿Bota? Mire, no creo que sea el objetivo de Putin. Putin, o mejor dicho, la política exterior rusa es diametralmente distinta a la que podemos pensar cómo se la lleva adelante Estados Unidos o incluso la República Popular China. A riesgo de ser muy simplista, pero lo podríamos decir de esta manera. Mire, los Estados Unidos cuando se vinculan con una región lo hacen de una manera simplista, ¿no? Dicen, hay un enemigo, hay un amigo, y las relaciones se ordenan en función de eso. La República Popular China, cuando llega a una región, básicamente lo primero que dice es, nosotros no nos metemos en temas políticos, nosotros lo único que queremos es comercial. Mientras que la estrategia rusa es distinta, es nosotros hablamos con todos. ¿Sí? No hay nadie que sea excluido del eje de vinculación. Entonces, fíjense, por ejemplo, en Medio Oriente, ¿no? Una zona muy conflictiva. El presidente Putin se reúne con el presidente iraní, con el primer ministro de Israel, con el rey de Arabia Saudita, con el presidente de Turquía. Digamos, no hay ningún líder importante que pueda tener ese nivel de vinculación con lo que son enemigos regionales. Entonces, eso en primer lugar. Pero obviamente casi que lo que son muy buenos los rusos es en proyectar poder aún cuando objetivamente no lo tienen. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es donde tal vez pueden lograr influencia. Pero no creo que sea el objetivo generar una especie de bloque prorruso a nivel global. Uh-huh. En la época o en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se estableció una vinculación muy estrecha con Rusia, sobre todo fue muy promocionado el ingreso de la principal cadena de televisión, de Russian Television, aquí como terciando en el poder mediático, de alguna manera también allí con otra pata como es la venezolana Telesur. Durante el gobierno de Macri esas relaciones parecieron congelarse un tanto y ahora estamos a la expectativa, ¿no? ¿Cómo está la Argentina en su relación con Rusia y en este caso con la vacuna de por medio? Bueno, la vacuna en primer lugar es algo muy, muy novedoso, por lo tanto creo que todavía resta un trecho hasta ver de qué manera se podrá incluir la vacuna en la relación bilateral. Eso creo que por un lado hay que esperar bastante todavía, a pesar de que el anuncio del presidente Putin obviamente tiene un gran sentido de política interna, doméstica, antes que internacional. Hay algo de internacional, pero también está destinado centralmente a los rusos. Y a nivel bilateral, con Rusia tenemos una relación muy buena, ¿sí? Siempre hay muchos ejemplos, no solamente por algunas compras pequeñas que se ha hecho de material militar, sobre todo de helicópteros para la Fuerza Aérea, otras cuestiones derivadas de los problemas argentinos, como el abandono del proyecto de construcción de una nueva central nuclear, un comercio exterior que siempre está en la agenda para relanzarse y avanzar, pero que luego por problemas de una y otra parte no avanza. Pero para Argentina es fundamental tener buenas relaciones con un país tan importante como Rusia, un país que es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Digamos, Argentina como un país de potencia media debe tener buenas relaciones con la mayor
posible mayor cantidad posible de cantidad de países del mundo. ¿Por qué Occidente dice que Rusia no informó sobre las pruebas o que oculta su desarrollo científico, o por lo menos no lo promociona? Creo que ahí lo que hay que entender es esto que mencionábamos hace unos momentos, y es que estamos hablando de una competencia, ¿no? Entonces, obviamente, en un ambiente de competencia, cuando uno no alcanza el primer lugar, por lo menos a nivel de medios de comunicación, lo que intenta hacer es sembrar algo de dudas con respecto a los demás contendientes. Entonces, creo que es cierto que todavía no hay información, pero también es cierto que en un contexto de competencia todos harán lo posible para tratar de disminuir en parte las ventajas que haya tenido el otro actor. ¿Es muy exagerado decir que Rusia vuelve por los bríos perdidos allá por fines de los 80, Paulo? Mire, la política exterior rusa ha estado muy activa, yo diría que por lo menos en los últimos 10 años, ¿no? Esto sería tal vez un capítulo más. A pesar de sus problemas de carácter económico, de carácter social, de carácter político, sí que Rusia no ha ocultado su voluntad de volver a ser un actor global. Y en este sentido es donde debemos analizar lo que está sucediendo. Los países que son importantes, como el caso de Rusia, a veces tienen momentos de retracción, pero es de manera muy difícil podemos pensar que este tipo de países pueden dejar su lugar como actores centrales del sistema e irse en silencio y callados. Y más con un líder como Putin, tan particular, ¿no? Exactamente, sí, sobre todo algo que no es una excepción, diríamos tal vez, ¿no? Un país como Rusia que tiene una gran tradición de líderes fuertes. Paulo Bota, coordinador del Departamento de Eurasia del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, ha sido un gusto y absolutamente esclarecedor para todos nosotros, creo, esta charla para saber justamente dónde colocar este anuncio, la vacuna y a Vladimir Putin como líder indiscutido de una parte muy importante del planeta y que está teniendo cada vez más adeptos. Y atención con esto para Rusia en el futuro inmediato. Muchas gracias, Paulo, por estar en Próspera Mañana. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.